Hola, bienvenidos a la grabación que va a versar sobre Sartre y su carta El existencialismo es un humanismo. Entonces, ¿de qué va la carta? Antes de que comencemos con ella. Jean-Paul Sartre en esta carta está tratando de contestar a las críticas que se han vertido en contra del existencialismo humanista, que es la corriente de la cual él participa. Eh, la misma comienza con la siguiente cita. Bueno, en esto en el tercer párrafo en realidad, sobre sus críticos. Los unos y los otros nos reprochaban que hemos faltado a la solidaridad humana, que consideramos que el hombre está aislado, en gran parte además porque partimos, dicen los comunistas, de la subjetividad pura, por lo tanto del yo pienso cartesiano, y por lo tanto el momento que el hombre se capta en su soledad, lo que nos haría incapaces, en consecuencia, de volver a la solidaridad con los hombres que están fuera del yo y que no puedo captar en el cogito. Entonces, ¿de qué se le está acusando al existencialismo aquí? De partir del yo cartesiano y por lo tanto una especie de solipsismo. Lo que no está dicho en esta primera cita son los otros críticos que tiene Sartre, que son la tradición cristiana, el existencialismo cristiano, que afirma, bueno, no solamente el existencialismo cristiano, sino la tradición religiosa cristiana, que afirma que Sartre abandona al hombre, al antropos, en este caso, a la desesperación, cuya ideología no tiene esperanzas. Veamos entonces cómo responde Sartre a estas críticas. En un primer momento hay que definir lo que él interpreta como existencialismo. Dice, significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Entonces, cuando antes percibimos que la esencia precede a la presencia, en este caso la presencia precede a la esencia. Entonces, estamos arrojados en este mundo construimos a través de nuestros actos, a través de nuestras acciones, limitados por nuestro tiempo, y eso define nuestra esencia. Esta esencia se cierra en el momento de la muerte. A diferencia de pensar que el árbol se define por la semilla se define por el árbol. Las acciones definen nuestra esencia. Hay dos sentidos de la palabra subjetivismo. Recuerden lo que se le achicaba. El subjetivismo y por lo tanto partir del cogito, ¿no? Y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Y eso también es bien importante dentro del área de la filosofía, hacer esta distinción. Porque cuando se habla de subjetivismo dentro de la filosofía, no es lo mismo que cuando ustedes están teniendo una plática coloquial y se utiliza el término subjetivo. Leamos lo que dice Sartre. Y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo y por otra, imposibilidad para el hombre de sobrepasar la subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo. Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige. Pero también queremos decir con esto, al elegir se elige a todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que, al crear al hombre que queremos ser, no crea al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. En este caso, Sartre está partiendo de la idea que divide dos categorías de subjetivismo, pero la primera es la que expresa que nosotros partimos de una experiencia interior para determinar el mundo exterior, y la segunda es la que se utiliza coloquialmente, que sostiene que somos incapaces de comunicar esta experiencia que estamos teniendo. ¿Qué significa esto? Cuando alguien responde como a mí me gusta más el café con leche y que el café negro, por decir algo así, y alguien responde a esto, ¿por qué te gusta más el café con leche? Cuando alguien expresa, ¿no? Interroga y el otro responde, no, es mi propia experiencia, es subjetivo, cada quien tiene su gusto. Entonces ahí estamos hablando de un subjetivismo cerrado en sí mismo, que no se puede comunicar, que dentro de nuestra área no tiene cabida, ¿no? O sea, podemos hablar de experiencias que son incomunicables, pero, pero son experiencias que casi colindan con lo religioso. Pero en este caso, cuando estamos hablando de esto, lo que pasa es que no estamos discerniendo
cuáles son las categorías que nos hacen preferir el café con leche o el café negro. Pero considerar que estas experiencias o estas sensaciones o estas emociones o estas reflexiones no son comunicables implicaría aceptar que nosotros estamos aislados del mundo, no estamos participando del otro y vivimos una especie de burbuja solipsista, donde el otro es incapaz de comprenderme. Afirmar eso desde esta perspectiva es afirmar que nos encontramos aislados, en el sentido en el que se encontraría posiblemente una persona que tiene problemas para interpretar la realidad, solamente una persona totalmente demente, y aún así, en el argumento de Sartre, el demente puede ser interpretado, porque está jugando dentro de la misma humanidad. En esencia, la subjetividad como ausencia de la capacidad de comunicarse con el otro es solo válida en el sentido coloquial, pero dentro de nuestro sentido, dentro de nuestra área, desde la perspectiva sartreana, no tiene cabida, porque estas emociones deben de poder ser comunicables. Lo único es que no se ha indagado con tanta profundidad en ellos. Café con leche, posiblemente porque recibí una crianza, era lo que me daban en la casa, o porque tenía mucha escasez en mi casa y no había leche, entonces ahora lo miro como un lujo y busco ese producto. Entonces tenemos estas dos corrientes. Y dentro de esto hay otra categoría que se utiliza bastante dentro de la perspectiva del existencialismo humanista sartreano, y es el de la angustia. También Sartre utiliza el término náusea. Y Sartre era un bebedor de las teorías psicoanalíticas. Y en el psicoanálisis freudiano se utilizaría el término ansiedad. Esta angustia que siente el ser humano es la que abre las puertas a la experiencia de la libertad, que está en el fondo del argumento del existencialismo humanista sartreano. La angustia revela que el antropos es libre para generar su proyecto, que después se cierra en su esencia. El existencialismo, miren, ante todo, ¿qué se entiende por angustia? El existencialista suele declarar que el hombre es angustia. Esto significa que el hombre que se compromete y que se da cuenta de que no solo él que elige ser, sino también el hombre que se compromete y que se da cuenta de que es no solo el que elige ser, sino también un legislador, que elige al mismo tiempo que a sí mismo a la humanidad entera, no puede escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad. El sentimiento de angustia es el sentimiento de libertad. El darnos cuenta que somos responsables ante una determinada situación. Es el sentimiento del vértigo. Si yo estoy ante un león y un león pretende atacarme, siento miedo. Si estoy en una cornisa y yo soy el responsable de mantenerme en equilibrio y dudo de ese equilibrio, dudo de mi capacidad de libertad, metafóricamente, siento vértigo. Y ese sentimiento de vértigo es el que traducimos a angustia. Si ustedes tienen miedo a ir a una situación porque lo van a asaltar, porque lo van a golpear, porque hay violencia real y física, sienten miedo. Si sienten preocupación por hablar en público, porque son responsables de sus actos, porque dudan de sus capacidades, sienten angustia. Pero la angustia lo que está revelando en ese momento es que ustedes son responsables de aquello que están llevando a cabo. Dice, si una voz se dirige a mí, siempre seré yo quien decida que esta voz es la voz del ángel, si considero que tal o cual acto es bueno, soy yo el que elegirá decir que este acto es bueno y no malo. Entonces, cuando yo siento una influencia sobre mí, yo determino si esta influencia es positiva o negativa. Me habla un ángel o me habla un demonio. Esto no les impide obrar. Al contrario, es la condición misma de su acción. ¿Qué significa esto? La angustia, la duda, la duda ante la realización de nuestra libertad no debe ser algo que impida que nosotros actuemos. Porque esto supone que enfrentan una pluralidad de posibilidades
y cuando eligen una se dan cuenta que solo tiene valor porque ha sido la elegida. Y esta especie de angustia, que es la que describe el existencialismo, veremos que se explica además por una responsabilidad directa frente a los hombres que compromete. Bien, entonces aquí estamos entrando a la segunda categoría de este asunto de la libertad. La angustia determina que el hombre es libre, libre de determinar su proyecto. El asunto, recuerden la primera crítica, es el hombre encerrado dentro del yo. El problema con este encierro dentro del yo es que se puede pretender que no hay un compromiso político, no hay un compromiso con otros ántropos. Y Sartre lo que trata de expresar es que, aunque comenzamos desde esta libertad total, nosotros nos orientamos hacia un compromiso con los demás. Recuerden lo que dice: cuando uno elige su libertad, elige la libertad de los otros hombres, de los otros ántropos. Hombre es el término sartriano. El existencialismo se opone decididamente, y esto es ya introduciéndonos dentro de las categorías cristianas, decididamente a cierto tipo de moral laica que quisiera suprimir a Dios con el menor gasto posible. Y esto es importante que se interprete y se aclare con precisión. Existencialismo se opone decididamente a cierto tipo de moral laica que quisiera suprimir a Dios con el menor gasto posible. No está diciendo que en este caso el existencialismo no se opone a Dios, en el sentido cristiano del Dios determinista. Está diciendo al contrario que el existencialismo se opone a Dios en su totalidad. La clave aquí está en esto: moral laica que quisiera suprimir a Dios con el menor gasto posible. No, esta perspectiva quiere suprimirlo con el mayor gasto posible, en toda su radicalidad. Claro, esto no implica, no estamos hablando de violencia, sino radicalidad epistemológica. Dice, Dostoyevsky escribe: si Dios no existiera, todo estaría permitido. Todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe y en consecuencia el hombre está abandonado porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No encuentra ante todo excusas. Si en efecto la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar la referencia a una naturaleza humana dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismo. El hombre es libre, el hombre es libertad. En ese sentido, no hay un determinismo ni, en este caso, hay limitaciones. Es difícil negar las limitaciones biológicas inmediatas, pero en este caso la esencia del hombre, del antropos, lo que se cierra ante la muerte, es totalmente libre. No se encuentra determinada en ningún grado por Dios. Implicación inmediata de esto: la misma moral cristiana a la que se está refiriendo Dostoyevsky, claro, en un sentido negativo al que Sartre lo está haciendo. Dostoyevsky lo dice con cierta preocupación, ¿no?, ante la ausencia de la existencia de Dios. En Sartre es abrazada esa perspectiva. Entonces, negamos totalmente la existencia de esa moral cristiana desde la perspectiva sartriana, lo que no significa que no hay un proyecto común con todos los hombres, que ese es el punto al que pretende llegar Sartre eventualmente. El existencialista no cree en el poder de la pasión, también. Esto es otro punto que hay que afirmar. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos y que por consecuencia es una excusa. Piensa que el hombre es responsable de su pasión. El existencialista tampoco pensará que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado sobre la tierra que lo oriente. Dos cosas: pasión y designios divinos. Porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa, pues, que el hombre sin ningún apoyo ni socorro está condenado a cada instante a inventar al hombre. Bien, el hombre no se encuentra. El antropos. Recuerden que se utiliza antropos porque tiene menos sesgos ideológicos. El antropos no se encuentra determinado por sus pasiones, que bien podríamos achacar esto a su contexto social, a su pasado, a su momento, ni por su interpretación de un mensaje de Dios, porque siempre, o un mensaje de una deidad, porque siempre es el antropos el que interpreta esa situación. Parece fácil negar este asunto de los designios divinos. Simplemente soy yo viendo lo que quiero ver. Pero
hablemos de las pasiones. Tampoco, si afirmamos que el hombre en esencia es libre, o sea, sus características principales es la libertad dentro de la perspectiva sartreana, también tenemos que afirmar que es libre de elegir constantemente y no se encuentra determinado por la ceguera de las pasiones. Recuerden que él parte en cierta forma desde la estructura racionalista cartesiana. Por lo tanto, el hombre siempre se encuentra eligiendo desde la perspectiva sartreana hasta elige seguir una pasión o no. Puedo decir estaba enojado y por eso actúa así. No existe esa excusa desde la perspectiva sartreana. La libertad es total desde Sartre. Sí, los valores son vagos en el caso de que no tengamos una determinación ya dada, como por ejemplo no voy a robar, no voy a matar. O en casos en los que robar se mira aceptable o matar también. Y son siempre demasiado vastos para el caso preciso y concreto que consideramos, solo nos queda fiarnos de nuestros instintos. Y aquí instintos estamos hablando de todo este juego que tenemos abajo de nosotros, que desde una perspectiva psicoanalítica podríamos entenderlo como la primera y la segunda capa de lo que somos. En el sentido negativo, la primera y segunda profundidad de lo que somos, que también nos están orientándole. O sea, si nosotros nos guiamos ante una ausencia de reflexión, estamos guiándonos por nuestros instintos, pero nuestros instintos están siendo guiados por una especie de reflexión que ha procesado sobre aquello que nos está rodeando. Para esto hay que recordar nuestras prácticas sobre el psicoanálisis. Así, aquí se está refiriendo a alguien que le hace una consulta por medio de una carta. Así, al venirme a ver, y en este momento es alguien que está delegando pues, una decisión. Así, al venirme a ver, sabía la respuesta que yo le daría y no tenía más que una respuesta que dar. Usted es libre, elija, es decir, invente. El desamparo implica que elegimos nosotros mismos nuestro ser. El desamparo en Sartre no se presenta como algo negativo, sino abracemos nuestra libertad. Estamos desamparados en el sentido de que estamos solos y siempre elegimos. En el caso del que está hablando de una persona que le pide consejo, Sartre lo que está remitiendo en este caso es que si le pidió consejo a Sartre es porque ella sabía lo que le iba a decir. Si nosotros vamos y le pedimos consejo, y esto lo dice Sartre también, a un cura, a un doctor, a un profesor, a un amigo o a un desconocido, incluso, tenemos más o menos una idea de lo que esperamos que nos diga. Y ya elegimos, incluso cuando pedimos consejo y delegamos a otro a elegir por nosotros, ya elegimos lo que queremos escuchar y siempre estamos eligiendo. Claro, esto desde la perspectiva sartreana. Usted debe tener en cuenta todo eso, si no, no es moral. Responde en primer lugar que contaré siempre con los camaradas de lucha en la medida en que esos camaradas están comprometidos conmigo en una lucha concreta y común. Es la unidad de un partido, de un grupo que yo puedo controlar más o menos, es decir, en el cual estoy a título de militante y cuyos movimientos conozco a cada instante. Poniendo esto en contexto, estás hablando de la persona que le solicitó consejo. La pregunta es, ¿debo unirme a determinada lucha política o debo quedarme cuidando a mi madre? Sigue, en ese momento contar con la unidad del partido es exactamente como contar con el tranvía llegara a la hora o con que el tren no descarrilara. Pero no puedo contar con hombres que no conozco fundándome en la bondad humana o en el interés del hombre por el bien de la sociedad, dado que el hombre es libre y que no hay ninguna naturaleza humana en que yo pueda fundarme. Entonces, el problema que se presenta aquí es el sacrificio de este joven con el compromiso político, aún con la madre en estado crítico y aún con el peligro de que el compromiso político no llegue a dar frutos, porque aquellos con los que yo me estoy comprometiendo políticamente tal vez no lo hagan de forma sincera, de forma comprometida, sino que ellos fracasen, sino que ellos no se presenten, sino que ellos lo hagan de mala fe. Término sartreano el que vamos a profundizar más adelante. Aquí Sartre empieza a profundizar en la otra dimensión, que es en la que hemos venido trazando, que es la negación de la moral cristiana y en el aislamiento del proyecto político. ¿Cómo responde Sartre ante esos dos problemas?
Y es en esto cuando está afirmando. O sea, nos está diciendo en este momento que aquellos que se encuentran dentro de la determinación política pueden fracasar, pueden flaquear. Muy bien. Entonces, ¿qué actitud tenemos ante eso? Nosotros tenemos un compromiso con la libertad y con reconocernos a nosotros mismos dentro de la libertad. Y al reconocer nuestro proyecto de libertad, nos invita a actuar dentro de estos compromisos políticos, aún a sabiendas que es posible que los demás no actúen dentro de ese mismo compromiso político. O sea, nosotros actuamos hasta este punto, parece un poco infantil o ciego, pero la perspectiva sartreana es la siguiente. Yo al darme cuenta de mi libertad, estoy y actuar de buena fe con mi libertad, estoy condenado, pues si actúo de buena fe, estoy condenado a actuar dentro de esa libertad. Condenado no en el sentido forzado, porque estoy actuando de buena fe, solo hay un buen camino. Aun cuando los demás no lo hagan, aun cuando no tengan sentido, porque yo cierro mi propio proyecto de vida con mi muerte, con mi esencia, y eso me define. Por lo tanto, aunque los demás no actúen de buena fe, yo estoy condenado a hacerlo. No, esto como observación, para hacer la incorporación de las afirmaciones sartreanas, aquí no veo tanta diferencia. Y esto es abierto a crítica entre las perspectivas sartreanas y las perspectivas religiosas. En el sentido de que alguien puede afirmar, mire, no importa si todo el mundo está pecando, usted no peque porque su compromiso es con Dios. No importa si no están cumpliendo con el compromiso político, su compromiso es con la libertad, la cual se está revelando a usted a través de su participación con el yo que reconoce su libertad y la de los demás. Bien podría decir que es mi conexión con lo espiritual. Está bien. ¿Quiere decir esto que debo abandonarme al quietismo? Recuerden, aquí viene lo que estaba mencionando antes, la ausencia de compromiso de los demás. No, en primer lugar, debo comprometerme, luego actuar según la vieja fórmula. No es necesario tener esperanzas para obrar. Esto no quiere decir que yo no deba pertenecer a un partido, pero sí que no tendré ilusión y que haré lo que pueda. Por ejemplo, si me pregunto, ¿llegará la colectivización como tal a realizarse? No sé nada, no sé qué haré. Todo lo que está en mi poder para que llegue fuera de esto no puede contar con nada. A mí me parece una observación tan interesante esto, pero exige más bien un compromiso casi ciego. Y siguiendo con las metáforas y las analogías religiosas, me recuerda a un argumento que seguramente dentro de nuestro contexto hemos escuchado por parte de las personas que participan de una religión de forma efervescente, y es, bueno, usted siga dando el diezmo, usted siga dando el dinero a la iglesia, aunque el pastor se lo robe, usted siga con su compromiso, ¿verdad? El quietismo es la actitud, porque Dios le dijo que eso es lo que había que hacer, hay que seguir con las reglas, ¿no? Bueno, aquí la revelación sartreana a través de nuestro compromiso con la libertad. El quietismo es la actitud de la gente que dice, los demás pueden hacer lo que yo no puedo. La doctrina que yo les presento es justamente lo opuesto al quietismo, porque declara, solo hay realidad en la acción. Y va más lejos todavía porque agrega, el hombre no es nada más que su proyecto, no existe más que en la medida en que se realiza, no es por lo tanto más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida. Entonces, aquí sin duda está respondiendo la otra crítica en la que se le está diciendo que la perspectiva existencialista al afirmar que no hay una moral determinada, que el antropos está aislado por este origen del yo y la interpretación racional que emana del mismo, no tiene un compromiso político. Al contrario, vemos la efervescencia que debe haber con el compromiso político al realizarse la revelación de esta libertad que se encuentra en nuestro sentimiento de la angustia. O sea, al darnos cuenta que nosotros somos libres, vamos a tener un patrón de acción que va a obedecer a esa libertad. Cierro con la siguiente cita. En el punto de partida no puede haber otra verdad que esta. Pienso, luego soy. Esta es la verdad absoluta de la conciencia captándose a sí misma. Bien. Con esto cerramos el primer video sobre el existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre.